Hola, soy Mariana Rodríguez, em, investigadora asistente en el proyecto de investigación sobre Emilio Adolfo de Fallen y César Moro. Trabajo en el área de investigación de la Casa de la Literatura Peruana y en este video explicaré la sistematización de información sobre la vida y la obra de César Moro y también de Emilio Adolfo de Fallen. Por un lado, nosotros hemos consultado bibliografía secundaria muy importante para establecer las cronologías de ambos autores, ¿no? En el caso de Westphalen, por ejemplo, tenemos la poesía completa y los ensayos escogidos que fue elaborado por el Fondo Editorial de la Católica. También hemos consultado el material publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre escritos varios sobre arte y poesía, ¿no? En el caso de César Moro, además bueno, hemos consultado principalmente las ediciones de la Academia Peruana de la Lengua sobre obra poética completa y también el estudio más reciente sobre la obra plástica de Moro, elaborado por Fernando Villegas y Daniel Lefort, ¿no? Esos son algunos de los títulos más importantes. Entonces, hemos de hecho elaborado, como mencionaba hace un momento, las cronologías sobre ambos escritores. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, en el caso de Emilio Adolfo de Fallen, se han establecido cronologías muy detalladas, casi en realidad año por año, con respecto a sus trayectorias vitales y también su obra literaria. Y además otros proyectos que cada uno de esos escritores ha podido hacer durante su vida, ¿no? Entonces hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles, no solamente consultando bibliografía secundaria, por supuesto, sino también accediendo a fuentes primarias como cartas que hemos encontrado en los archivos que voy a comentar en unos momentos. Entonces, como decía, hemos tratado de establecer las cronologías año por año, ¿no? Y tratando de documentar con mayor información todo lo que sucedía en las vidas de ambos escritores. Ese es el caso de Westphalen, pero aquí también podemos observar el caso de la cronología de Moro, ¿no? En el caso de Moro, de igual manera, se ha tratado de establecer una cronología año por año y en algunos casos donde no hay información hemos tratado de hacerlo por periodos, ¿no? También hemos incluido algunas imágenes que provienen de fuentes primarias que también hemos encontrado en los archivos y además hemos incluido documentación importante que creemos que nos va a servir para el proceso de preparación de la exposición, ¿no? Bueno, eso con respecto a las cronologías. Por otro lado, también hemos hecho un importante trabajo, venimos realizando un importante trabajo con respecto a los archivos. Hemos podido consultar la revista Espacio, por ejemplo, donde Moro publica esta reflexión sobre exposiciones de pintura. Este es tan solo un ejemplo de un caso de archivo. Por otro lado, también hemos acudido a la Biblioteca de la Católica para revisar el archivo de Pablo Abril, el poeta, poeta, diplomático y periodista, ¿no? Pablo Abril, que pertenece también a una red muy interesante de escritores que, que tuvo contacto con Moro y Westphalen porque desde el extranjero podían gestionar proyectos editoriales, ¿no? Por ese lado. Entonces, bueno, hemos encontrado documentación importante en ese sentido. Sin duda también la consulta del archivo de Walter Sanseviero nos ha ayudado, por ejemplo, para encontrar fuentes de primera mano. Perdón, voy a poner una imagen. Fuentes de primera mano como por ejemplo los catálogos, ¿no? Catálogos en donde la obra de Moro también fue expuesta, como vemos aquí en pantalla. De hecho, también nos ha proporcionado una importante variedad de revistas, ¿no?
como fuentes secundarias en donde se ha explorado la obra de dichos autores, ¿no? Pero también hemos podido acceder a fuentes como Front, ¿no? Que era una revista de vanguardia en la que Westphalen llegó a publica en realidad uno de sus primeros poemas, ¿no? También ha sido de mucha ayuda poder consultar el archivo de Néstor Quispe-Sacín, sobrino de César Moro, hijo de su hermano Carlos Quispe-Sacín, en donde hemos podido encontrar una multiplicidad de documentos familiares que nos son importantes, ¿no? La familia cuenta con, por ejemplo, este recorte de periódico que está firmado por sus amigos Alfonso da Silva, si vemos aquí, ¿no? Entre otros, ¿no? Carlos Raigada, Augusto Moral, Rafael Pro, el pintor también Carlos Quispe-Sacín, quienes conformaron un grupo muy importante con respecto a las discusiones sobre psicoanálisis en el Perú, ¿no? Por otro lado, también hemos podido encontrar, como vemos aquí en pantalla, bueno, recortes de Moro en París en 1925, como se puede ver acá. Como mencionaba hace un momento, también podemos encontrar fotografías de época, ¿no? Entre otra documentación importante. También hemos consultado el archivo del Arco Herrera, ¿no? Sobre lo cual se hablará más adelante. Y básicamente, y bueno, esos son algunos de los ejemplos que puedo mostrar con respecto al archivo, ¿no? Finalmente quisiera tratar el tema de las conexiones, ¿no? Que también hemos podido establecer a partir de todo este trabajo de investigación, en donde vemos etapas, ¿no? Por ejemplo, las conexiones entre Westphalen y Javier Abril, que lo ayudan a producir las revistas de vanguardia. De hecho, el núcleo es Amauta, que la produce José Carlos Mariátegui, pero los hermanos Abril ayudan con toda esta producción. Esto, por ejemplo, nos hace pensar en referentes extranjeros como Da Morada, que era una revista editada por Roberto MacLeod, ¿no? Un escritor exiliado en París, y también cómo es que produce Westphalen luego, unos años después, Las Moradas, ¿no? Que de hecho hay cierta correspondencia. Un segundo punto es Westphalen y Arguedas y la intelectualidad conjunta, que nos habla del importante vínculo que tiene Arguedas junto con las hermanas Bustamante en la Peña Pancho Fierro, ¿no? De hecho, aquí hay una fotografía en donde podemos ver al medio a Westphalen en una de las reuniones que solían organizarse. La Peña Pancho Fierro, como bien sabemos, fue un centro cultural, básicamente de difusión de la artesanía popular y de estudio también, apreciación y valoración de las culturas precolombinas, ¿no? También hemos establecido una red de contactos y de conexiones de Moro en París. Principalmente aquí puedo mencionar a Lina da Silva y Alfonso da Silva, el famoso compositor peruano. Alina era cantante, pero son amigos y también en parte familiares de Moro, quienes lo reciben en París y lo ayudan a interconectarse con los movimientos de vanguardia, especialmente el surrealismo al que Moro será adepto, ¿no? Ventura García Calderón y Reinaldo Luza son también dos peruanos que están allá en dicha época y que eh, hacen posible, bueno, en el caso de Reinaldo Luza, ¿no? Él hace posible su inserción a dichos movimientos artísticos e intelectuales, ¿no? Por otro lado, también está la división de Moro en México, en donde constata y reafirma su fe en este movimiento surrealista. Aquí, por ejemplo, podemos rescatar los contactos con los pintores muralistas mexicanos como Diego Rivera. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, también aparece André Breton, a quien se le rinde homenaje durante el tiempo que Moro está allá, y de hecho él participa en esta ceremonia, ¿no? Hemos también encontrado los contactos con la revista DIN que produce Wolfgang Palen, ¿no? Y en donde podemos ver en esta portada, en el número 1, donde aparecen textos de Moro, ¿no? Bueno, entonces eso sería básicamente, en suma, el trabajo que hemos venido realizando con respecto a la sistematización de la vida y la obra de ambos escritores.